profesionales del Garrahan van a marchar hacia el Congreso. Una pérdida de profesionales histórica. No nos ha pasado ni en los 90 la cantidad de profesionales que dejan el sistema público de salud. No nos queremos ir porque creemos en la salud pública y queremos que se siga sosteniendo la atención de los pacientes más chiquitos. 45 de los 65 rectores ganan entre 10 y 18 millones de pesos. Por eso no me extraña que el señor Jacobiti cobre 18 millones de pesos. Cuando el gobierno tiene que discutir cosas que no tiene razón, como por ejemplo que un profesor universitario cobre bajo la línea de la pobreza o de financiar el hospital Garrahan, ataca a quienes se lo dicen. 181 votos sobre 242. Se rechaza el veto a la ley Garrahan o de emergencia pediátrica. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Ahora sí, la celebración, veíamos a Emiliano Jacobiti. Propongo ir para adelante. Tiene el gobierno de ahora en más. Pero antes de ello, los datos, siempre primero. Los profesores universitarios ganan poco y tienen razón. Los médicos ganan poco y tienen razón. Los enfermeros ganan poco y tienen razón. La tienen hoy, la tenían ayer, la tenían hace 5, 8, 10 y 20 años. Hace muchísimos años que ganan poco y tienen razón en protestar. Y esto es personal y deben ganar más. ¿Estamos? Esto para que quede claro. Los médicos del Garrahan, del Posadas, del Policlínico General San Martín de la Plata, que el área de neonatología, dicho sea de paso, sí, se ha derrumbado en parte y tuvieron que trasladar niños de ese lugar a otro. Digo, teléfono Kicillof. Los profesores universitarios de la Universidad Nacional de La Plata, de la UBA, de la de Córdoba, de la de Rosario, básicamente son los buenos. Esos son los buenos. Lo mismo le planteé en su momento con el tema de la discapacidad. Esos son los buenos. A los buenos hay que escucharlos, atenderlos, observarlos, más que fustigarlos y pelearlos. Una cosa es pelearse con Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, y un hombre del radicalismo de toda la vida, que presentó su recibo de sueldo como profesor titular y no como rector. Una cosa es esa, y otra es pelearse con los profesores, los graduados, los enfermeros y los médicos. No resulta esto último algo inteligente. ¿Por qué lo planteo? Porque para avanzar en modificaciones que probablemente el Garrahan necesita y la universidad también, porque siempre hay que ayornarse y modificar, primero hay que saber y conocer. Esto es pregunta. La gente que está en el Garrahan, conoce, no estoy hablando de los médicos, conoce de lo que habla, sabe de lo que habla, punto uno. Avanzo. La gente que todos los días habla de la educación superior, conoce y sabe de lo que habla. ¿Qué va a hacer el gobierno de ahora en más? Hoy recibió un nuevo cachetazo, esperable, mañana va a recibir otro. Los vetos al financiamiento educativo a la educación superior y también a la emergencia pediátrica del Garrahan fueron rechazados por una amplia mayoría que ha logrado la oposición en la Cámara de Diputados. Apenas un numerito cercano a los 60 legisladores juntó La Libertad Avanza, que no pudo ni siquiera nuclear a los del PRO, que se volvió a dividir. Y hay una imagen bastante fuerte que la política está analizando con mucha atención, de cuando Cristian Ritondo, ahora lo vamos a ver, que es el presidente del bloque, se da vuelta y comienza, entiendo, a carajear a algunos de sus colegas, como por ejemplo a Silvia Los Penato. Juntó solamente para la ley de emergencia pediátrica 60 votos. Hace un año conseguía más de 130 para aprobar, por ejemplo, la ley de bases. ¿Qué pasó en el medio de lo que se debe preguntar el gobierno? Y acá hay más interrogante hacia adentro que hacia la oposición. Logró más votos en la ley de financiamiento educativo, pero también fue rechazado, 67 votos con 2 abstenciones. Parte del PRO votó acá y no estuvo acá. ¿Por qué? Esto también se lo debe preguntar el gobierno. Hay mucha de mala praxis gubernamental en todo esto, de un gobierno que partía de minorías, pero que en algún momento se envalentonó y se agrandó. Y en vez de seguir escuchando, como muy bien lo hizo en la campaña,
Milei llegó a ser presidente porque dialogó con la ciudadanía mientras el resto dialogaba con la política. Llegó a ser presidente porque interpretó el momento de cambio de la Argentina y porque supo escuchar el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía. El presidente debe recuperar ese oído, debe recuperar esa escucha, debe recuperar ese sentir que está en la calle. Y esto es indudable, negarlo es no observar ni ver la realidad. Fíjense, por ejemplo, ¿sí? Testimonio Salazar, en una convocatoria variopinta y pacífica. No me voy a adentrar ahora en Massa, en Grabois, en Kicillof, sino en estas personas. Me parece que la universidad pública es una de las pocas herramientas de ascenso social que sigue teniendo nuestra sociedad y por eso hay que defenderla. Soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, muy orgulloso. Soy profesor titular, soy investigador de CONICET. Yo soy hijo de la universidad pública y mis alumnos con los que le he preguntado, he hablado muchas veces, la mayoría son primera generación. De no ser por la universidad pública no existiría la posibilidad de estudiar. En mi familia soy la primera generación de universitarios. Sí, la universidad pública es para crecer tanto socialmente como personalmente. La universidad pública y gratuita tiene mucho reconocimiento y es algo que estaría bueno que siga perdurando, no perderlo. Planteé muchos editoriales en esta casa de que el gobierno, ¿sí?, tenía mañatado el peronismo, le había ganado la calle como nunca antes, le había ganado el debate parlamentario, en minoría le había ganado el debate parlamentario y le había ganado el debate en la opinión pública. Te lo planteo de esta manera: opinión pública en los medios, en las redes sociales. Se lo había ganado y 7-0 le venía ganando por puesta de espalda. Algo cambió en Argentina y hoy el gobierno perdió el control del Parlamento, perdió el control de la calle y perdió el control en ese sector de la opinión pública. Ha dejado el gobierno una suerte de zona liberada para el debate. El gobierno hoy no tiene voceros filosos como lo supo tener. Hay poca gente del gobierno que defiende al gobierno. A mí me llama poderosamente la atención cómo el encargado de la educación es de apellido Torrendel. Yo lo he entrevistado, me parece un tipo serio, no lo estoy cuestionando, quiero describir cómo, por ejemplo, hoy no están todos los medios de comunicación explicando cuál es el tema universitario, que pusimos más plata acá, allá, que los alumnos, que los profesores, lo que sea, lo que tenga que decir. Me llama también poderosamente la atención como el ministro de Salud, a quien no cuestiono en su calidad humana bajo ningún punto de vista, pero sí en la función pública. ¿Por qué no está dando el debate también en los medios? A propósito de lo que sucede con el Garrahan. Si no, ¿quién va a explicar, si no es el ministro de Salud, lo que sucede con el Garrahan? Hay una crisis en el Garrahan. ¿Hay grimelistas que son vivos? Sí, claro, sí. Le cuentan la vuelta al ventilador. Y olieron sangre. Y sí, ¿qué esperaban? Y lo estaban esperando al gobierno hace mucho tiempo. ¿Y qué esperaban? Milei sabía que iba a tener que convivir con esa hostilidad de los gremios. Así que, por lo tanto, no debe sorprenderse con ello. ¿Dónde están los ministros? ¿Por qué no explican? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué se retiraron de la discusión pública? ¿No tienen nada para aportar? Y acá ya no se trata de tener razón, sino de comenzar a solucionar el tema. Ya me parece absolutamente estéril la discusión de cuánto gana o deja de ganar un rector. ¿Saben por qué lo planteo? Un rector tiene que ganar bien. Un médico tiene que ganar bien. Tiene que ganar más que un diputado y que un senador. Esto es particular y personal lo que estoy diciendo. La discusión básicamente es cómo se va a solucionar el tema. ¿Con quién se va a solucionar? Bueno, si te lo tenés que solucionar con Jacobiti, lo vas a tener que solucionar con Jacobiti. A mí no me cae bien Jacobiti. Más, todo lo contrario, me cae mal. Ahora, si fue electo por las autoridades competentes de la UBA, porque es el vicerrector, y bueno, tenés que respetar esa autonomía, tenés que juntar y arreglar. ¿Cuánto ofreces? 4, ellos quieren 7. Vos ofreces 5, ellos quieren 8. Bueno, sentate, arreglá, solucionalo. Algo. Y me pregunto también esto.
¿Murió la motosierra? ¿No está mal la motosierra? Hay algunas cuestiones que a mí me llaman poderosamente la atención. Toda la política de recorte y ajuste que encaró el gobierno en un momento se detuvo. Por lo menos de lo discursivo y de lo gestual también. Se lo pide la ciudadanía, se lo pide la sociedad, lo veremos con mayor nitidez en octubre. Pero fíjense que cuestión bastante interesante. El gobierno tomó nota de muchas cosas, pero todavía no avanzó en cambios profundos. Hasta esta altura de la noche, a mí me da lo mismo que hablen o no con Macri. Pero ¿no sería interesante que el gobierno tenga un llamado para Jorge y Mauricio Macri? Tenga un llamado y un diálogo con Maximiliano Puyaro, con el gobernador de Córdoba, Yarlora. ¿O no habla porque los tienen que enfrentar en las urnas en octubre? Ojo que mirar solamente las elecciones y no los 2 años que quedan del gobierno, ¿sí?, puede ser demasiado arriesgado. Mirá esto. La realidad es que los que estamos acá trabajando somos los que todos los días mantenemos a pulmón en el hospital y no nos queremos ir porque creemos en la salud pública y queremos que se siga sosteniendo la atención de los pacientes más chiquitos. Tommy tiene la enfermedad que se llama huesos de cristal. En realidad es la osteogénesis imperfecta. Sus huesos no producen colágeno, se debilitan y se quiebran. Tommy con 10 añitos ya tenía 300 fracturas en su haber. Me han atendido y me han salvado la vida ya varias veces. Estoy muy agradecido con ellos. Me entristece mucho que le está pasando. Hace aproximadamente ya 4 años, debido a la hepatitis que él tuvo, una hepatitis fulminante, he decidido hacerme el primer tatuaje. El segundo surge a raíz de una complicación que aproximadamente fue hace 7 meses. Entonces no podía dejar de alguna forma homenajearlo a lo que fue el hospital, cómo estuvieron con nosotros, la importancia que le dieron a la vida de Patricio. Y bueno, a raíz de eso no encontré una mejor forma que tatuarme el frente del hospital en el brazo. ¿Qué significa el Garrahan para vos? Para mí es un orgullo. A Tommy, gracias a Dios que lo tenemos acá con nosotros por el Garrahan. Acá en el Garrahan le han salvado la vida y es todo para nosotros el Garrahan. Vuelvo a lo que me parece central. Peleate con toda la política. Peleate. Soy de los que creo que la política argentina llevó a la Argentina a este lugar de debacle. Así que es absolutamente razonable pelearse con la política. ¿Sí? La política ha transformado en este país rico estructuralmente en una nación pobre, cuya mayoría de sus habitantes le cuesta llegar a fin de mes. Es decir, ¿cómo nos vas a confrontar con la política? Interpelala, peleala, sin duda, cuestionala. Ahora, una cosa es cuestionar a la política y la otra es no entender esto que acabamos de ver. Y esto es lo medular y central. Voy con algunos datos que quiero aportar vinculados con la oposición. La oposición le está sacando jugo a todo esto. Lo ha fogoneado por un lado y por otro lado está haciendo las cuentas de cara a octubre y de cara a las elecciones presidenciales. Cristina se agrandó, Massa se agrandó, Kicillof se agrandó, Grabois se agrandó. Massa que recortó los fondos universitarios, que acumuló 200% de inflación anualizada, que puso el dólar por las nubes, que multiplicó los pobres. Dice hoy en la calle, en el Congreso, se defiende de nuevo el derecho de los hijos de los trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas, por la salud pública, por la universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva. Es hoy. Dice Massa. Como ministro de Economía, Massa hizo esto. Le recortó, por ejemplo, a la educación superior, ¿sí?, 70.000 millones. No había protestas en ese momento. Y vos decís, ¿por qué no había protestas? Porque es la lógica del peronismo. Y el gobierno, a esta altura del partido, lo debería entender eso también. ¿Sí? El peronismo, un sector del peronismo, cuando nosotros gobernamos, democracia. Cuando no gobernamos nosotros, autoritario, no me gusta, antipatria. Entonces ahí vale todo. ¿Qué esperaban de esos sectores del peronismo? Obviamente, hacen de la doble vara un culto.
El hombre que maneja el Consejo Interuniversitario Nacional. Esa es la misma persona que manejaba las políticas de educación superior durante el gobierno de Massa, Alberto y Cristina. Obvio, ¿qué iba a hacer? Y moviliza y pone la gente a la calle. Ahora, ¿presionan para que vaya mucha gente? Sí, presionan, es cierto. Ahora, la inmensa mayoría de la gente que fue de forma independiente a manifestarse. ¿Usted piensa que le pusieron una pistola en la cabeza? Este es el otro tema que tienen que entender. ¿Vos qué vas a esperar de Massa? Y esto, que diga blanco y negro al mismo tiempo. Bueno, después realizó ajustes en otras áreas. Seguir rápido con Massa, que hasta hace unos días formaba parte del pasado. Veremos ahora, la Argentina muy dinámica. Cristina, por ejemplo. Cristina, sí, desde la prisión. Cristina está presa. Por ahí también olvidamos de algunas cuestiones de esto. Cristina está presa porque lo decidió la justicia argentina. Yo no tengo nada que ver. Cristina, ¿esto lo subió hoy, Cristina? ¿Hoy subió esto, Cristina? No, esto es viejo. Ah, ¿dio esto, Cristina? Bueno, ahí bailando, la gente de la cámara, bueno, todo fenómeno. Bueno, ahí está Cristina Fernández de Kirchner, sí, esperando que Axel la vaya a visitar, hasta donde sé todavía no fue. Y comienza a gestarse todo este halo de, che, vuelve la moderación a la Argentina. ¿Qué moderación? La del peronismo, que hizo todo lo posible para voltear a Alfonsín, hizo todo lo posible para voltear a la Rúa. Ah, ¿fue mal el gobierno de la Rúa? Sí, fue muy mal, es cierto. Hizo todo lo posible para voltear a Macri, que no fue tan mal el gobierno de Macri. Que hizo todo lo posible desde el primer día para voltear a Milei. Ah, ¿esa es la moderación del peronismo? Es pregunta. Dame más repercusión en el arco político a partir de la marcha de hoy y lo que sucedió en el Congreso. Yo creo que el gobierno debería seguir con atención las dos cuestiones, lo que pasa en la calle y en el Congreso. Miren, toda la mañana vamos al conurbano, ahora vamos a ir a Córdoba, y le ponemos el micrófono al azar. Che, ¿usted qué onda, maestro, maestra? ¿Cómo le va? La mayoría está enojado. La mayoría está enojada. Ah, vos me decís, pero pelado, van al conurbano, está bien, vamos a ir a Córdoba ahora. Si vamos al conurbano, queda acá cerca. Están enojados, hay gente enojada. Hay gente enojada, hay que tomar nota de eso, hay que escuchar. Hay que escuchar, no hay que enojarse con la realidad. No hay que enojarse con la realidad, hay que escuchar. ¿Sí? Y nosotros escuchamos a Kicillof también, si querés, dale. ¿No? Se tenía que decir y se dijo. Y decirle a Milei que vamos a estar acompañando la lucha de toda la comunidad universitaria y a nivel nacional para impedir que siga arruinando la universidad pública. Así que lo tenía que decir. Kicillof se sube al atril y dice esto, saca pecho, se muestra como moderado. Y omite algunos datos que también son de la realidad. La educación pública de la provincia de Buenos Aires está destruida, hecha a pedazos. Los salarios de los docentes del nivel inicial, de la primaria y la secundaria, ¿qué responsabilidad de los estados parte? En la provincia de Buenos Aires sí ganan una miseria. Kicillof no dice absolutamente nada de ello. Los gremios no dicen nada, Baradel va y lo aplaude. Los docentes de la provincia de Buenos Aires ganan una miseria. Una miseria, los profesores universitarios también, por supuesto. Las escuelas en la provincia de Buenos Aires están destruidas. En algunos lugares del conurbano, los padres hacen cronogramas para ver qué día tienen clase y qué día no. No es nuevo esto, ¿eh? A favor de Kicillof. Pasaba hace 3 años también atrás. Ah, también era Kicillof el gobernador. Pero no es nuevo. De eso no dice nada Kicillof. Hoy va a la marcha con el Garrahan. Y omite, por ejemplo, lo que está pasando en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Hay una imagen del Policlínico General San Martín que me gustaría mostrar. Y también mucha gente omite esto. Y a mí me gusta mucho aquello de la memoria, la verdad y la justicia. Y en un momento te voy a mostrar lo que decía Ginés González García de los médicos de Garrahan. O lo que decía, por ejemplo, esta señora cuando era presidenta de la Nación de los docentes. Escúchala. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador. Frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Hoy dice otra cosa, yo a un docente que le enseña a mi hija a leer, a interpretar textos, a no tener falta de ortografía, si trabaja 1 hora, 2 o 3, me da lo mismo. Tiene que cobrar por el resultado. Me da lo mismo cuántas horas trabaja. Se ve que a Cristina no. Lo mismo para los médicos. A mí qué me importa si cumplió 36 horas y en 15 minutos alguna vida. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Esta gente cambia de opinión. Y si no, mira esto.
¿Lo tienen a este hombre? Lo ubican, esto es un hallazgo de Mariel Di Lenarda. ¿Lo ubican a este hombre? ¿Saben quién es, no? El que se afanó las vacunas. Ginés González García. El que nos encerró. ¿Lo se acuerdan de Ginés González García? Mariel, contame qué es esto, por favor. Y detengámonos en esta frase, es una textual del ex ministro de Salud. Dale. Es un hallazgo que, a su vez, desde mi amigo Mario Masachesi, que tiene un archivo maravilloso de la revista Gente, y publica esta entrevista que le hacen en ese momento, 2005, estaba chequeando con uno de nuestros invitados, y fue una huelga que llegó casi a los 3 meses en ese momento, en donde también los médicos del Garrahan peleaban por mejores salarios y por financiamiento para el hospital. En ese contexto, en una entrevista que le da la revista Gente el 18 de agosto del 2005, Ginés dice: a los que paran en el Garrahan los vemos mucho más en la televisión, pero nunca trabajando. Que el peronismo cambia de opinión según la ocasión no es nuevo tampoco, ¿sí? Ha sido de derecha, de izquierda, ha sido de acuerdo a lo que le convenga para la ocasión. Esto tampoco es nuevo. El gobierno no debería sorprenderse por eso. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hacia dónde va el gobierno y qué va a hacer? Este es el punto central. ¿Qué va a hacer? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va a modificar el rumbo económico? Hoy la situación económica, me lo va a contar Francisco Joven en un ratito nada más. Por primera vez el dólar tocó el techo de la banda y por primera vez el central, Francisco, tuvo que intervenir, ¿no? 53 millones. Efectivamente, tuvo que vender por primera vez 53 millones de dólares después de haber tocado el techo de la banda y obviamente en una situación de tensión en el mercado cambiario que está vinculada también con la situación política que vos describías. Y hay otra cuestión en la que reparo, lo entrevistamos la semana pasada al profe de Pablo. Y el profe decía que hay un nivel de estancamiento, lo dicen los datos esto. ¿Es correcto, Jueguen o no? Es correcto, hoy salió de hecho el dato del PBI del segundo trimestre, lo que muestra con relación al primero es una caída del 0,1%, que básicamente es un amesetamiento. Bien, es decir, el gobierno tiene que convivir con esta realidad, sí, volcánica, compleja y demás, con una calle nerviosa, o con un sector de la calle nerviosa, y con un sector de la política, no quiero decir todo, un sector de la política, que va a hacer todo lo posible para que este hombre se vaya. A ver, no es nuevo lo que estoy diciendo. Lo dijo Albistur, lo dijo Grabois, lo dijeron por lo menos 2 gobernadores, Quintela e Infran, lo dijo Juan Grabois, lo dijo Guillermo Moreno, lo dijo también el senador Mayans. Y hoy en la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de voto que juntó habilitan, Mariel, corregime si está mal el dato, habilitan a futuro la posibilidad de iniciar un juicio político. Total. Y vos me dirás, pero pelado, ¿cuál es la causa? Bueno, yo creo que no hay ninguna. No hay ningún tipo de causa. Pero el peronismo no necesita de la verdad para remeter. ¿Sí? ¿Es correcto es correcto. El dato? Y de hecho hubo pedidos ya hacia Milei que no prosperaron. Pero los pedidos están. Bueno, y Karina Milei la van a emplazar para que vaya a la Cámara de Diputados, ¿no? Karina Milei, lo que aprobó también hoy el Congreso, además de estas 2 leyes importantes, bueno, insistir con el veto, es el emplazamiento para que las comisiones la interpelen en el caso de las posibles coimas en la ANDI. Esto va a ser para el martes 23 de septiembre, digamos, la posible citación. ¿Tiene que ir el martes o todavía no está claro? No, en realidad, digamos... No está obligada, ¿no? Porque es una comisión investigadora que va paralela a la justicia. Sí, pero vos fíjate que la oposición al gobierno le va a entrar por todos lados. Sí. Y mañana va a recibir otra mala noticia, porque en el Senado, donde prácticamente es una escribanía de la oposición, lo digo con respeto, porque es la lógica de la democracia, así se votó y hay que respetar, por supuesto, eso. Mañana en el Senado voltean ATN. Mañana, sí, bueno, y va a ser un trámite prácticamente expreso, Mariel. Es que lo que pasa es que a partir también pasó hoy, a partir de las elecciones perdió el apoyo que tenía de los gobernadores. Bien. Casi todos. Bien. Esto es personal. Creo que el gobierno, más que enfocarse en las elecciones, tiene que enfocarse en la ruta de gobierno. Y si en la ruta de gobierno, ¿sí?, tiene que sentarse ahora a sacarse fotos con gobernadores y hablar y hacer acuerdos con gobernadores, aún compliquen el resultado electoral en algún estado parte, ¿sí?, probablemente esa cuestión, ¿sí?, tenga que revisarla. Walter Correa es el ministro del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esto decía. La primera impresión que me dio al escucharlo y a verlo fue el poder del pueblo a través de las urnas, ¿no? Porque teníamos, y lo digo metafóricamente, ¿no?, gestos de un león
en el centro de África a un león domesticado. Cada uno haga lo que quiera, vivimos una sociedad libre, ¿no? Por supuesto. Yo la moderación del peronismo no la compro. No la compro. Después de escuchar a Correa, de escuchar a Tagliaferri, yo no la compro. Pero se está generando en la Argentina una lógica análoga a la que se generó con Horacio Rodríguez Larreta. El hombre de diálogo, ¿sí? El hombre que junta partes, ¿sí? El hombre que habla con todo el mundo, la mesa del diálogo, la concertación, la pluralidad de voces. Se comienza a generar una lógica análoga a la que observé con Horacio Rodríguez Larreta alrededor de Axel Kicillof. Sería un error, a mi modo de ver. Hablando de moderado, ¿lo tenés a Dalbón? Con quien hace mucho no discutimos con Dalbón, con quien hemos discutido muchísimo en la tele. Siempre con respeto, ¿eh? Escuchalo. La verdad que es un gobierno de delincuentes, corruptos, y los jefes de la banda son Karina y Javier Milei, sin ninguna duda. Y los Menem, que están ahí ahora en una gran interna, a ver qué va a pasar con ellos en la justicia, entre los Menem y los Javier Milei. Y por los apellidos, yo creo que los que tienen más para perder son los Milei que los Menem, ¿no? Bueno, ahí está. Me recuerdo una discusión que tuvimos en Crónica en otro momento del país, y me decía, vos sos de derecha, pelado. Sí, yo soy de derecha, ¿cuál es el problema? Lo recuerdo estar dando vuelta. Había que sí que uno era de derecha en ese momento, pero no hemos cambiado de opinión. Eso es lo interesante. El gobierno tiene un posible activo de cara al futuro, que un sector de la ciudadanía, el tema es cuantificar ese sector, si es mayoría o no, está espantada por la posibilidad del regreso del kirchnerismo. Si eso puede ayudar o no al gobierno. El factor miedo. Pero no puede el gobierno confiarse en el factor miedo al kirchnerismo, sino comenzar a hacer los retoques necesarios para recuperar el rumbo, recuperar el centro de la escena, recuperar el debate, recuperar el número en el Parlamento y también, básicamente, recuperar la lógica empática que algún momento en la campaña lo tuvo con un sector mayoritario de la ciudadanía y que hoy, en gran parte, lo ha perdido. Bueno, eso se llama Más Verdad. Debería presentar el programa. ¿Qué se jueguen? ¿Cómo va? Tenemos una mesa de lujo. Mariel, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien.